Hola, soy el doctor Luis Navarrete, soy cirujano del Centro Asistencial Víctor Río Ruiz. Y la presentación del día de hoy, el tema es obstrucción intestinal. Intentaremos ser breves y acotados, ya que es un tema súper amplio, así que partamos. Podríamos definir entonces la obstrucción intestinal como el impedimento mecánico funcional a que avance el quimo o el bolo fecal a través de el intestino, ya sea delgado o intestino grueso. Y vamos a excluir de esta obstrucción las obstrucciones del tracto esofágico o el tracto de salida gástrico. Podríamos también subdividir la obstrucción intestinal alta, si es que afecta al intestino delgado, desde el TRACE a la válvula ileocecal, o una obstrucción intestinal baja, si es que es del intestino grueso, distal a la válvula ileocecal. Y las causas pueden ser tanto por trastornos mecánicos, obstrucciones físicas, ya sea por una adherencia, una hernia, un tumor, o por un trastorno funcional como un hilo dinámico. Es una patología subprevalente. La literatura por lo menos describe que podría ser aproximadamente el 20% de las causas de abdomen agudo quirúrgico. Por lo tanto, un desafío para el tema de la salud pública respecto a tanto riesgos para el paciente como en lo que significa la carga económica para el manejo de la patología. Respecto a la epidemiología local, por lo menos en nuestro país, extrapolando datos de la cantidad de cirugías de urgencia que se hicieron, por lo menos el año 2022 eran casi 67.000 cirugías, podríamos decir que como 13.000 y tantas cirugías aproximadamente podrían haber sido por obstrucción intestinal. No tenemos el dato preciso de las cirugías de obstrucción intestinal, por tanto hay que extrapolarlo. Y bueno, dentro de estas causas, las más frecuentes, por lo menos son adherencias y heridas en al menos casi un 60%, siendo otras causas frecuentes hernias de la pared abdominal, las hernias internas, tumores. Si quisiéramos clasificarla, podríamos clasificarla, como ya hemos comentado, entre una obstrucción intestinal alta y una obstrucción intestinal baja, que alta mucho más frecuente, aproximadamente 2/3, poco menos, son de intestino delgado, y aproximadamente 1/3 con compromiso del intestino grueso. O podríamos clasificarla también como una obstrucción intestinal simple o complicada, donde la obstrucción intestinal simple sería una obstrucción que se caracteriza porque hay una interrupción del tránsito intestinal, pero sin un compromiso vascular significativo, ni tampoco un daño isquémico importante en la pared intestinal. Contrastando, por otro lado, con la obstrucción intestinal complicada, donde hay un compromiso vascular, un riesgo de que también haya isquemia, necrosis o potencialmente perforación del segmento de intestino afectado. O si, además de clasificarlo de una forma práctica, quisiéramos clasificarlo como con fines más bien académicos, podríamos hacerlo de acuerdo si son por el compromiso intraluminal de la pared misma o por causas extraluminales, destacando como dentro de las causas más frecuentes que hemos conversado, las adherencias y las bridas, como de las causas más frecuentes por las cuales se produce este cuadro. Fisiopatológicamente hablando, se podría explicar que el cuadro de obstrucción intestinal desemboca en choque y en sepsis, producto de que partimos con una acumulación de gas y líquido proximal, lo que genera aumento de la presión dentro del lumen y genera también estrés en la pared del intestino, lo que asociado a proliferación bacteriana genera dos cosas. Uno, genera alteración de la perfusión de esa pared, generando progresivamente compromiso de los linfáticos y después del resto de la vasculatura venosa y arterial, lo que nos puede llevar a isquemia, a traslocación bacteriana por pérdida de la función de barrera del intestino, necrosis y perforación. Y por otro lado, tenemos que se forma un tercer espacio con deshidrataciones, alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base en el paciente, lo que desemboca en choque y en sepsis. Respecto a la presentación clínica, tanto la obstrucción intestinal alta como la baja podrían presentar simultáneamente dolor abdominal, vómito, por supuesto ausencia de tránsito intestinal y distensión abdominal. Sin embargo, hay algunas diferencias clínicas, principalmente por el grado de complacencia de la pared del intestino y el nivel de la obstrucción, el nivel al cual se produce la obstrucción.
En la obstrucción intestinal alta, como el intestino delgado es un poco menos complaciente que el colon y el segmento comprometido es más corto, eh, se destacan habitualmente dolor abdominal intenso, vómitos biliosos que son un poco más tempranos. Mientras que en la obstrucción intestinal baja, lo más llamativo es que hay una duración un poco más prolongada de tránsito intestinal y hay una distensión abdominal significativa. Hay dos preguntas que es clave responder en la evaluación inicial del paciente, y es si la obstrucción es parcial o total, y además si existe sufrimiento de ASA en ese paciente que está con una obstrucción intestinal. Y esto es importante ya que nos permite definir tratamientos y podemos tener opción de manejo más bien conservador o si es que nuestra opción es el tratamiento quirúrgico. Ahora, para poder determinar si es que la obstrucción es parcial versus total, más que muchas veces la eliminación ocasional de restos de deposiciones por el ano o restos de gases, eh, lo que nos ayuda para poder determinar esto es más bien el estudio imagenológico, que es clave, especialmente donde nos ayuda el escáner, nos permite objetivar si es que hay presencia de gas o deposiciones en el colon, o si es que pasa contraste hidrosoluble a distal, y respecto también a si existe sufrimiento de ASA o no, la evaluación clínico-imagenológica, donde por un lado tenemos imágenes que son sugerentes de sufrimiento de ASA, con exámenes alterados, y además un examen físico con signo de irritación peritoneal, también son clave para poder responder a esta pregunta. Dentro de la evaluación con exámenes de laboratorio destaca por lo menos la solicitud de exámenes preoperatorios considerando un paciente potencialmente quirúrgico, considerar también exámenes que nos permitan evaluar el grado de shock o el estado de hipoperfusión que puedan presentar los distintos tejidos de ese paciente, especialmente el intestino, y también el tema de si presenta alguna otra falla orgánica asociada o no. Básicamente exámenes preoperatorios, considerando que el paciente se podría eventualmente operar, y los demás exámenes para valorar el estado general del paciente. Y dentro de los exámenes estudio de imágenes, por lo menos destacan especialmente la radiografía y el TAC. Si partimos hablando de la radiografía, por lo menos nos permitiría identificar que si presentamos dilatación patológica de ASA, tanto intestino delgado como de colon, que es mucho más sugerente que solamente niveles hidroaéreos, con una sensibilidad que roza el 70%, una especificidad que ronda el 60% más o menos. Si bien el escáner es mejor, igual nos podría ayudar a orientar por lo menos a qué sitio más o menos podría estar la obstrucción, y en algunos casos podría orientar la etiología. Una forma de orientar el diagnóstico y asistirnos en la decisión terapéutica de un paciente que tenga una obstrucción intestinal usando la radiografía podría ser agregando contraste hidrosoluble a la radiografía de abdomen simple pie, y podríamos lograr imágenes similares a las que se presentan en esta diapositiva, donde agregando contraste hidrosoluble podemos determinar si existe o no paso de contraste al colon, eh, y si además podemos identificar un punto, un lugar puntual como de obstrucción o de ausencia de paso distal en el intestino de este contraste. Y eso también nos orienta un poquitito al manejo del cual podría ser subsidiario el paciente. Por lo menos la clasificación que presentó en esta diapositiva, la clasificación de Ogaki, que tiene una aproximación más bien práctica al manejo de los pacientes, en las cuales el paciente donde hay un sitio puntual de obstrucción y ausencia de paso de contraste a colon, lo más probable es que un paciente que vamos a tener que operar. En cambio, por ejemplo, pacientes que tienen paso de contraste al colon, ya sea con o sin asas de intestino delgado dilatadas, es un paciente que también podría manejarse de forma más conservadora. ¿Cómo se hace la administración de este contraste hidrosoluble? Se administra por vía oral y con una radiografía
previa y luego se toma una radiografía de control 5 a 10 horas después de la administración de este contraste y se puede observar si existe o no paso de contraste al colon. Ahora la probabilidad, por lo menos de lo que dice la literatura, es de como casi un 2% de cirugía en el caso de los pacientes en los cuales tienen paso de contraste al colon. O sea, la gran mayoría de esos pacientes no va a requerir cirugía. Ahora, si bien destaco el rol de la radiografía asociada a contraste hidrosoluble en la diapositiva anterior, la evaluación inicial, por lo menos eh, usando escáner, es lo ideal, ya que permite identificar el nivel de la obstrucción y además de ello permite evaluar si es que existen algunas complicaciones asociadas con una sensibilidad y especificidad que son superiores a la radiografía, por supuesto. Vamos a buscar especialmente si existen algunos signos de sufrimiento de ASA, y esos signos son si es que existe engrosamiento de la pared intestinal, si es que hay signos de hipoperfusión de esta pared, si es que hay líquido libre, en cambios inflamatorios alrededor de las asas de intestino. Igual existe la opción de asociar contraste hidrosoluble a pacientes que se les toma un escáner. Y si me preguntan, por lo menos yo, si tuviera disponible tanto radiografía como escáner en un paciente con un cuadro clínico bien sugerente y tengo el escáner disponible en mi centro, yo lo sugeriría como el estudio imaginológico para la evaluación, para la aproximación inicial en este grupo de pacientes. Ahora, ya que tenemos al paciente diagnosticado y clasificado, viene la elección del tratamiento. Pacientes que sean subsidiarios de manejo conservador son el grupo de pacientes que por lo menos son de breve evolución del cuadro, o sea, menos de 3 días de evolución, que estén clínicamente estables, que los parámetros inflamatorios estén dentro de un rango aceptable, por lo menos con una PCR menor a 70, menos de 12.000 blancos, y que no tengan sufrimiento de ASA, o sea, son pacientes que no tienen tanto riesgo de perforación. ¿Y en qué consiste este tratamiento conservador? Sería primero régimen cero, descomprimir el tracto digestivo con una sonda nasogástrica, y el tema de la sonda nasogástrica en casi todos los pacientes está recomendado, excepto en donde es cuestionado en el caso de que exista bypass gástrico, porque asociaría un riesgo mayor de perforación. El tema del tránsito intestinal con contraste hidrosoluble nos orientaría para el tema de la clasificación, pero en algunos estudios no está claramente demostrado que el contraste en sí mismo ayude a resolver esa obstrucción intestinal. Ahora, pacientes los cuales uno los maneje de forma conservadora no significa que los voy a dejar eternamente con la sonda y en régimen cero y antibióticos, sino que voy a tener que estar reevaluándolos constantemente y además voy a tener por lo menos que plantearme plazos, que son estas 72 horas, eh, para determinar si el paciente es subsidiario de una cirugía o no. Ahora, refiriéndome nuevamente al tema del compromiso de ASA, que son pacientes que podrían desarrollarlo durante el manejo conservador, existen algunos estudios que son interesantes donde se puede predecir el riesgo de ese compromiso de ASA. Y estos estudios, por lo menos, estos son clínicos radiológicos, por lo menos han desarrollado algunos scores los cuales con algunos de los elementos que se describen en esta tablita que agrego en esta diapositiva permitirían identificar con una sensibilidad y especificidad bastante buena, sobre el 90%, qué pacientes tendrían compromiso de ASA y serían candidatos quirúrgicos. Y dentro de esta variable a considerar está si que el paciente tiene dolor que es mayor a 72 horas, estamos hablando de aquí en este caso en el estudio por lo menos ellos plantearon más de 4 días, una PCR mayor a 75, leucocitosis significativa, presencia de líquido libre importante, que tengan además poco realce de contraste en las paredes del intestino cuando se observa la imagen del escáner y además el elemento clínico de si presenta o no signos de irritación peritoneal.
Y considerando todos estos elementos, cuando había más de 3 puntos, el paciente sería un paciente que lo más probable es que tenga compromiso de ASA y se tenga que operar. Respecto a algunos elementos del manejo conservador, como es el uso de antibióticos prokinéticos, habitualmente el uso de antibióticos sí está recomendado cuando no haya sospecha que hay cierto grado de isquemia del intestino. Ya, pacientes que tienen fiebre o cocitosis o signos imagenológicos de isquemia, sí estarían recomendados, si bien no hay que pensar que de entrada a todos los pacientes se le van a dejar antibióticos, pero sí en este caso. Y el uso de los prokinéticos habitualmente están contraindicados en la obstrucción intestinal, excepto en pacientes que tengan una importante dismotilidad o en pacientes que tengan, por ejemplo, un síndrome de Gilby como una causa de obstrucción intestinal baja que vamos a comentar más adelante. En ese caso sí están recomendados. Respecto a algunos elementos del manejo conservador, como es el uso de antibióticos prokinéticos, habitualmente el uso de antibióticos sí está recomendado cuando no haya sospecha que hay cierto grado de isquemia del intestino. Ya, pacientes que tienen fiebre o cocitosis o signos imagenológicos de isquemia, sí estarían recomendados, si bien no hay que pensar que de entrada a todos los pacientes se le van a dejar antibióticos, pero sí en este caso. Y el uso de los prokinéticos habitualmente están contraindicados en la obstrucción intestinal, excepto en pacientes que tengan una importante dismotilidad o en pacientes que tengan, por ejemplo, un síndrome de Gilby como una causa de obstrucción intestinal baja que vamos a comentar más adelante. En ese caso sí están recomendados. Respecto a cómo tiene que ser el seguimiento de los pacientes que uno está manejando de forma conservadora, hay que hacer un control clínico seriado, hay que vigilar cómo está el débito de esa zona nasogástrica, cómo es la diuresis del paciente, si presenta o no tránsito intestinal durante la evaluación clínica, y además si es que presenta signos de irritación peritoneal con un examen físico seriado. Dentro de otros marcadores auxiliares de la evaluación clínica, por lo menos la procalcitonina se ha estudiado como un biomarcador que permitiría identificar isquemia, necrosis en pacientes que tienen una obstrucción intestinal y que podría indicar también fracaso del tratamiento conservador, especialmente cuando se eleva a valores que son mayores a 0,5 o a un nanogramo por ml y tienen valor predictivo positivo y negativo que son importantes. Pero no hay que interpretarla sola, es un marcador auxiliar también que se tiene que interpretar junto con control con escáner o con radiografías con contraste hidrosoluble que también nos podrían ayudar a identificar si existe paso posterior de contraste al colon durante esta evaluación seriada en el manejo conservador. Ahora, respecto al uso de contraste hidrosoluble, es lo que les comentaba en una diapositiva anterior, que no disminuye la necesidad de operar a los pacientes y que tampoco disminuye la duración de la estadía hospitalaria en pacientes que tengan obstrucción intestinal. Respecto a los pacientes que requieren finalmente de tratamiento quirúrgico y a la elección de si el abordaje es laparoscópico abierto, lo ideal es que el abordaje sea laparoscópico y el éxito de este abordaje depende muchas veces de qué tan dilatada estén las asas, el nivel de obstrucción, la causa de esa obstrucción también, y sería muy beneficioso respecto a cómo disminuye la estadía hospitalaria, las complicaciones postoperatorias, las morbilidades asociadas a la herida versus el tratamiento quirúrgico abierto. Respecto a la oportunidad de este tratamiento, lo ideal es que si un paciente desarrolla alguna indicación quirúrgica o un paciente que falla el tratamiento conservador mientras antes lo operemos, mejor va a ser para el paciente, con beneficios en la sobrevida del paciente, tanto en las complicaciones asociadas a la misma herida operatoria como la mortalidad en general de los pacientes. O sea, mientras antes lo operemos si tenía la indicación y no retrasamos el manejo quirúrgico, mejor. Y respecto a lo que estaba comentando a grosso modo en la diapositiva anterior, si es laparoscópico, por lo menos vamos a tener menos estadía hospitalaria, menos complicaciones y mortalidad. Y lo que se recomienda actualmente es intentar inicialmente un abordaje laparoscópico, pero si la situación se ve muy adversa o técnicamente muy difícil, estar dispuesto a convertir al paciente en cirugía abierta de forma precoz.
Respecto a la prevención de las recurrencias, idealmente ser poco agresivo en la disección, cuidar bien la hemostasia, abordar bien al paciente con vía laparoscópica, em, idealmente no usar guantes con talco y todas esas cosas ayudaría a disminuir la incidencia de síndromes adherenciales, etcétera. Y además estoy estudiando otros medios de barrera que, por ejemplo, la coextrina y el ácido hialurónico eh, sí son considerados seguros y ayudarían a prevenir la recurrencia de adherencia en algunos pacientes en determinados contextos quirúrgicos. Por ejemplo, eh, disminuiría, por ejemplo, el uso de la icodextrina al 4% de algunos pacientes que si fueron sometidos a la laparotomía, bajaban como, en un ensayo letrizado, bajaban como de un 10%, un 2% la formación de nuevas adherencias. Depende un poco del abordaje quirúrgico, del tipo de cirugía. Esto estudiamos en laparotomía versus cirugía ginecológica también. Eh, y la evidencia es más robusta como para la prevención de adherencias de novo que para prevenir las recurrencias de obstrucción intestinal en estos pacientes. Respecto a con qué nos encontramos nosotros en el intraoperatorio, en estas imágenes que les pongo acá, por ejemplo, los casos A y B, podemos ver que pacientes con obstrucción intestinal pueden presentar hallazgos de obstrucción secundaria, por ejemplo, heridas o adherencias que determinan congestión, pero que es reversible y que no requieren resección del segmento comprometido. Sin embargo, en pacientes como la foto C, la D, o la E, son pacientes que ya tienen un compromiso de ASA en la cual la isquemia y la necrosis no son reversibles. Son pacientes que en el intraoperatorio, cuando uno resuelve la causa de la obstrucción, les da tiempo al segmento de intestino para ver si es que recupera motilidad, color, eh, si es que se ve vital o no. En los casos C, D y E, por ejemplo, de estas imágenes que les presento, no es una isquemia reversible. Entonces son pacientes que van a requerir resección de esos segmentos comprometidos. ¿Y por qué es importante el tema de la prevención de las recurrencias? Porque aproximadamente un tercio de los pacientes, dependiendo de cómo las tratamos y qué complicaciones presentan en el intraoperatorio, van a tener recurrencias de la obstrucción intestinal, especialmente los pacientes que eh, tienen mayor riesgo cuando son mayores a 40 años, pacientes que tienen un tratamiento quirúrgico asociado para resolver la obstrucción intestinal y pacientes que tengan complicaciones quirúrgicas asociadas como la presencia de un hemoperitoneo o que filtre, por ejemplo, una anastomosis intestinal, son pacientes que van a tener mayor incidencia de recurrencia de obstrucción intestinal. Respecto a las causas más frecuentes ahora de obstrucción intestinal específicamente baja, tenemos el cáncer colorectal obstructivo, el bóbulo de sigmoide y el síndrome de Gilby, que es una pseudoobstrucción intestinal aguda. Respecto al cáncer colorectal, habitualmente es distal al transverso un 70% de las veces. Aproximadamente un tercio de los cánceres colorectales se manifiestan como obstrucción intestinal y hay distintas opciones de manejo dependiendo si el cáncer colorectal obstructivo es del hemicolon derecho o izquierdo. Y lo más recomendado habitualmente cuando es un cáncer colorectal obstructivo derecho es realizar la resección y anastomosis en un tiempo quirúrgico. Y hay varias opciones para cuando se produce en cáncer colorectal obstructivo en el lado izquierdo o de signo. Y así, por lo menos, respecto a lo más recomendado para el manejo quirúrgico en una obstrucción intestinal baja, lo que hacemos más frecuentemente en el caso de un cáncer colorectal derecho es la hernia derecha más una anastomosis primaria. Y en el cáncer colorectal izquierdo hay algunas otras opciones que hace puede ser un poquitito más, técnicamente un poco más difícil para los que no somos cirujanos colorectales, como lo es hacer directamente una cirugía de Harman o hacer una resección de anastomosis primaria, pero con una ileostomía o una colostomía de protección. En el caso de que uno tenga un poquito más de inexperiencia en cirugía colorectal. Respecto a el bóbulo de sigmoides como causa de obstrucción intestinal frecuente, más frecuente en pacientes de mayor edad que tengan alto riesgo quirúrgico y se presenta en pacientes que tienen un meso alargado.
y es la torsión del sigmoides en torno a este mes un poquitito más alargado, lo que termina un compromiso en asa ciega. Respecto a el volvulo de sigmoides como causa de obstrucción intestinal frecuente, más frecuente en pacientes de mayor edad que tengan alto riesgo quirúrgico, y se presenta en pacientes que tienen un meso alargado, y es la torsión del sigmoides en torno a este meso un poquitito más alargado, lo que termina un compromiso en asa ciega. Y otra causa también de obstrucción intestinal que destaca el síndrome de Gilby, eh, es es producto de una actividad motora incoordinada que se produce en el colon, en el polo secal, con dilatación que puede ser parcial o total del colon, con síntomas de obstrucción intestinal, pero no existe un factor mecánico evidente que genere esta obstrucción. Y habitualmente se presenta en pacientes que son de edad avanzada y que tienen mucha comorbilidad. Dentro de todos los factores predisponentes, destaqué algunas de estas diapositivas, que pueden ser muchos, en realidad, pacientes diabéticos, hipertensos con otras comorbilidades, tanto infecciosas e inflamatorias como factores metabólicos que estén descompensados, pueden hacer predisponer a esta situación, en la que fisiopatológicamente se produce una dilatación progresiva secundaria a que hay denervación autonómica del colon, se produce inhibición del parasimpático con aumento de la actividad del simpático, y esta dilatación progresiva también compromete la pared, favoreciendo la isquemia y la perforación. Respecto al diagnóstico del síndrome de Gilby, primero es una dilatación del colon que es a nivel proximal mayormente, con un colon que está distal habitualmente al ángulo esplénico, o a nivel ya de colon descendente de sigmoides, que se ve normal, eh, y en contexto de un paciente con mucha comorbilidad, pero sin un factor mecánico evidente y que esté descartado, o sea, que no existe una obstrucción mecánica, y con un colon marcadamente dilatado, principalmente aproximal, en este contexto del paciente con alta comorbilidad. La colonoscopía tiene un rol terapéutico y de diagnóstico de la vitalidad intestinal, en este caso de los pacientes. Por tanto, en un paciente que presenta una dilatación aguda del colon, en el caso de que tenga una obstrucción mecánica evidente, con isquemia, perforación, volvo, lo que sea, hay que operarlo. Y si no tiene una obstrucción mecánica evidente, está pseudo obstruido, en contexto de que tenga mucha comorbilidad y el paciente compensamos todas estas comorbilidades, también se podría usar, además del manejo de todas las patologías de base, llámese corregir la diabetes, arreglar la alteración electrolítica, etcétera, etcétera, un tratamiento conservador que podría ser con polietilenglicol o con neostigmina y prokinéticos. En caso de que haya una respuesta parcial o que no se produzca una respuesta clínica favorable, se podría intentar una colonoscopia descompresiva, pero si esto no resulta, existen posibilidades también de que pacientes terminen en cirugía, en pabellón. Ahora, respecto a la cirugía en pacientes con síndrome de Gilby, la decisión de habitualmente llevarlo a pabellón se basa en esta evolución clínica, en un diámetro del colon que habitualmente puede ser, si es mayor o igual a como 11 centímetros, hay mayor riesgo de que fracase el tratamiento quirúrgico, y también de la presencia de signos de irritación peritoneal, de fiebre o cocitosis, o tenga hallazgos imagenológicos de que haya isquemia o perforación. Ahora, la cirugía igual se asocia con mortalidad importante, por lo que se reserva habitualmente cuando fracasa el tratamiento conservador. A modo de conclusión, es súper amplio el tema, requiere historia clínica y examen físico detallado. El apoyo imagenológico es clave para el diagnóstico o para el seguimiento. El manejo expectante es opcional. Hay que tener muy claro predecir el compromiso de ASA para poder ver qué pacientes son quirúrgicos o no. Destacan la obstrucción intestinal baja, el cáncer colorectal y el pómulo de sigmoide, donde es crítico también poder evaluar la vitalidad colónica. A modo de recomendación, como para los médicos generales, podría ser que intentaran una derivación precoz
hacer una buena historia clínica, una buena amnesia, un buen examen físico, no olvidar el tacto rectal, eh, manejar las complicaciones asociadas a los pacientes, llámese el shock, llámese la sepsis, hacer un manejo agresivo y derivar de forma temprana, yo creo que es crucial con una buena sospecha clínica. Yo creo que la comunicación con los centros a los cuales van a derivar, yo creo que es crucial.